Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas. Dirigimos hoy nuestras mentes y corazones hacia un tema que, desde tiempos inmemoriales, ha capturado la imaginación, la devoción y, a veces, el temor de aquellos quienes recorren las Sagradas Escrituras. Vamos a explorar uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la Biblia, los 10 seres más misteriosos que se encuentran en sus páginas. Antes de adentrarnos en el increíble viaje de la mano del Antiguo y del Nuevo Testamento, deseamos situarnos en el contexto histórico y cultural en el que estos textos fueron escritos. La Biblia, compuesta por libros diversos que abarcan desde la creación del mundo en el Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis de San Juan, fue escrita en un período de aproximadamente 1500 años. Estos textos reflejan no solo la relación del pueblo de Israel con su Dios, Yahvé, sino también el deseo universal del ser humano de buscar respuestas a los grandes misterios de la vida y del más allá. Las culturas desde Sumeria y Babilonia hasta el Egipto faraónico y la Grecia clásica, influyeron en la redacción de las Escrituras. Se nos describe un mundo poblado no solo por hombres y mujeres, reyes y pastores, sino también por seres del cielo y del inframundo cuyas naturalezas y propósitos no siempre se revelan claramente. Estos seres aparecen en momentos cruciales, enviados por Dios para cumplir una misión, para ser mensajeros, protectores o incluso ejecutores de su divina voluntad. ¿Por qué estos seres son considerados misteriosos? A menudo, es su apariencia, descrita con imágenes potentes y simbólicas, lo que suscita asombro y reverencia. Otras veces, su conducta, inusuales para nuestro entendimiento terrenal, siembra confusión y reflexión. En algunos casos, es la misma escasez de información brindada alrededor de estos personajes lo que contribuye a su misterio. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado estas figuras parcialmente veladas, permitiéndonos vislumbrar solo algunas dimensiones de su ser y propósito. Tomemos, por ejemplo, la figura del ángel de Yahvé que detiene la mano de Abraham sobre su hijo Isaac en el monte Moriah, según nos narra el Génesis las 22:11. Este ser celestial no solo actúa como un mensajero, sino como una prueba de fe y obediencia. Otro ente misterioso son los Nefelim, gigantes mencionados brevemente en el Génesis 6:2.4, cuya ambigua naturaleza ha inspirado innumerables interpretaciones y teorías. Y mientras avanzamos a través de las páginas de la Biblia, encontramos seres aún más enigmáticos, los serafines de Isaías 6, cubiertos de ojos y alados, cantando perpetuamente Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Ellos, con su fervor y fuego divino, nos llevan a reflexionar sobre la pureza y la santidad necesarias para habitar la presencia de Dios. Estos seres no son simplemente actores secundarios en las narrativas bíblicas, son centinelas de misterios divinos, símbolos de realidades celestiales más allá de nuestras actuales capacidades de comprensión. Ellos representan aspectos de la naturaleza y del plan de Dios que aún nos desafían, moviéndonos tanto al asombro como a una contemplación profunda. En nuestra exploración de los 10 seres más misteriosos en la Biblia, reconoceremos en cada uno de estos seres no solo un reflejo del misterio y majestad de Dios, sino también su deseo de conectarse con nosotros de maneras profundas y transformadoras. Aunque no siempre comprendamos totalmente sus apariencias o propósitos, su existencia dentro de la Sagrada Escritura nos invita a mantener nuestros corazones abiertos al misterio divino, y a recordar que detrás de cada figura, de cada enigma, se encuentra la sabiduría y el amor infinito de nuestro Creador. En este camino de descubrimiento, rogamos que el Señor ilumine nuestra comprensión y nos conceda la humildad necesaria para aceptarle en su plenitud y misterio. Que el Espíritu Santo nos guíe, pues, en estas reflexiones, y nos permita acercarnos, un poco más, al corazón de los inescrutables designios divinos contenidas en las Sagradas Escrituras. Amén. Amados hermanos y hermanas, en el libro de Job nos encontramos con una de las criaturas más misteriosas y fascinantes de la Biblia, el Leviatán. En el capítulo 41 de este libro, se exponen con lujo de detalle las características de este ser majestuoso y temible. Dice el texto, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? Estas preguntas retóricas ponen de manifiesto la naturaleza indomable y poderosa del Leviatán. Fue una criatura tan impresionante que ni el hombre más fuerte podría domar. El Leviatán también aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 27, versículo 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
Este versículo enfatiza la capacidad de Dios para dominar incluso a la más temible de las criaturas. Aquí, el Leviatán es descrito como una serpiente veloz y tortuosa, un símbolo del caos y el mal que Dios destruirá en su momento. El Salmo 104 2.25-26 también menciona a esta enigmática criatura: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí navegan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. En este pasaje, el Leviatán parece tener un papel menos temible y más lúdico, una criatura formidable que Dios creó para navegar y jugar en el vasto océano. Esto nos muestra que, aunque el Leviatán es imponente, también forma parte del orden y la belleza de la creación de Dios. El Leviatán es un ser lleno de misterio y simbolismo. Algunos estudiosos creen que su representación varía desde un monstruo marino literal hasta una metáfora del caos y el mal. En el libro de Job, el Leviatán también sirve para mostrar la grandeza de Dios ante el sufrimiento humano. Dios, al describir al Leviatán, demuestra su poder supremo sobre toda la creación, un poder incomprensible para nosotros, pero innegablemente real. Las diversas menciones al Leviatán en las Escrituras lo rodean de una aureola de misterio. No fue una criatura ordinaria, sus descripciones llenas de fuerza y majestad nos recuerdan que hay cosas más allá de nuestra comprensión. En el Antiguo Testamento, el Leviatán era un recordatorio del orden y la autoridad divinos, un ser que solo Dios podía controlar. En un mundo lleno de caos y tribulaciones, el Leviatán nos recuerda que el poder y la sabiduría de Dios están por encima de todo. Así, queridas almas, reflexionemos y recordemos siempre que, aunque no podamos entender completamente a criaturas como el Leviatán, su presencia en la Biblia nos pone frente a la majestad y poder de nuestro Creador. En la vastedad del mar y en la profundidad de nuestras vidas, el dominio de Dios es absoluto, y en Él hallamos nuestra confianza, refugio y fortaleza. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, vamos a adentrarnos en las Escrituras para reflexionar sobre una de las criaturas más enigmáticas y majestuosas mencionadas en la Biblia, el Behemoth. En el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 24, se nos describe a este ser con una magnificencia que nos deja asombrados, irreverentes ante el poder creador de Dios. La palabra nos dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, y hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de cañas y de lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta, tiene confianza aunque el Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, o abrirá alguno su nariz con garfios. Al leer esta descripción, nos sumimos en la grandeza de Dios, que ha creado una criatura tan formidable y majestuosa. El Behemoth se muestra como un testimonio viviente de la fuerza y el poder divino. Las palabras de Job nos invitan a considerar la grandeza de lo que nuestros ojos pueden ver y a reflexionar sobre lo invisible, sobre el poder y la sabiduría del Creador. En cuanto a la naturaleza de este ser, las teorías han abundado. Algunos estudiosos de la Biblia postulan que el Behemoth podría haber sido un animal conocido en la antigüedad. Se ha sugerido durante mucho tiempo que podría ser un hipopótamo, debido a su naturaleza semiacuática y al entorno que habría habitado según las Escrituras. Los detalles de su pacífica alimentación de hierba y su amor por los lugares húmedos y sombreados parecen concordar con esta interpretación. Sin embargo, hay descripciones que no se ajustan del todo a esta identificación, como la mención de su cola que se mueve como un cedro, un detalle que no coincide con la pequeña cola del hipopótamo. Otros proponen que podría tratarse de un elefante, un animal igualmente fuerte y grande que compartía el hábitat de los ríos y lagunas. No obstante, al igual que con el hipopótamo, la descripción de la cola como un cedro sigue siendo un punto discordante. Otra línea de pensamiento sugiere que el Behemoth sea una criatura extinta, quizás un saurópodo, como los dinosaurios del pasado. Esta visión está respaldada por la imponente descripción de sus partes corporales, realmente difíciles de asociar con los seres vivos actuales. Sus huesos comparados con bronce y hierro, y la imagen de sus músculos y nervios sugieren una criatura de una envergadura más allá de nuestra comprensión diaria.
Además, hermanos y hermanas, es fundamental considerar el contexto del libro de Job. En su diálogo con Dios, se revelan criaturas que trascienden la mera comprensión mortal, seres que simbolizan la fuerza y el misterio del Creador mismo. En este marco, el Behemoth no solo representa una parte de la creación visible, sino también la naturaleza insondable de Dios, y su capacidad para crear lo que es más allá de nuestra imaginación y entendimiento. Así es, el Behemoth, más que ser simplemente un animal físico cualquiera, se erige como un símbolo del poder inquebrantable y majestuoso de Dios. Nos invita a asomarnos al borde de lo conocido, y a abrazar con humildad el misterio de lo desconocido. Reflexionemos en la magnitud de la creación divina, y consideremos cómo cada elemento, por grande o pequeño que sea, revela un fragmento del vasto y poderoso diseño de nuestro Señor. Queridos fieles, cuando pensemos en el Behemoth, recordemos que, más allá de su verdadera identidad física, lo que se revela es la mano del Creador, su maestría y su poder inmutable. Que esto nos inspire a caminar con humildad y reverencia, sabiendo que somos parte de esta creación gloriosa hecha por el Dios omnipotente. Mantengamos siempre presente esa conexión profunda con Él, que nos invita a contemplar y a maravillarnos continuamente ante su obra sublime. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos para contemplar una figura que nos evoca tanto temor como misterio, reverencia y reflexión profunda, el ángel de la muerte. No es un tema ligero ni fácil de abordar, sino uno que exige de nosotros el máximo respeto, y la máxima atención a las palabras sagradas que nos han sido dadas. Desde el Antiguo Testamento, el ángel de la muerte aparece en momentos claves de la historia de nuestro pueblo, ejecutando juicios divinos y cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. Se presenta con un poder asombroso y una tarea que es, en esencia, un misterio insondable para nuestras mentes mortales. Nos trasladamos ahora a una de las historias más emblemáticas que nos proporciona el libro del Éxodo. La 10ª plaga que cayó sobre Egipto, narrada en el capítulo 12 de Éxodo, nos revela una intervención directa de este temible ser celestial. Yahvé instruye a Moisés diciendo: Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y en el versículo 23, somos testigos de la ejecución de esta sentencia divina: el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, y en los 2 postes de las puertas, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al destruidor en vuestras casas para herir. El ángel de la muerte es aquí conocido como el destruidor, quien lleva a cabo el mandato divino demostrando tanto la justicia como la misericordia de Dios. Pero, ¿quién es este ángel de la muerte? ¿Qué naturaleza posee? Para entenderlo mejor, acudimos también al libro de 2 Samuel, capítulo 24, donde el rey David, en un acto de arrepentimiento, ve al ángel del Señor en pie entre tierra y cielo, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos, cubiertos de cilicio, claman piedad ante tal terrible visión. Este ángel, agente de la ira divina, no solo trae consigo muerte, sino también la posibilidad de redención, pues cesa su ataque tras las súplicas de arrepentimiento. En tiempos más recientes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 35 a 37, observamos otra aparición significativa. Durante la noche, el ángel del Señor sale al campamento de los asirios, y extermina a 185,000 soldados. Al amanecer, todos yacen muertos. Este acto recuerda tanto la omnipotencia de Dios como la futilidad de los ejércitos humanos ante su voluntad. Sin embargo, hermanos y hermanas, no debemos perder de vista que el ángel de la muerte es ante todo un mensajero y un servidor del Altísimo, y su labor no depende de un capricho, sino de un propósito divino que excede nuestra comprensión. Es la prolongación de la misericordia y la justicia de Dios, quien en su sabiduría infinita sabe cuándo y cómo deben aplicarse. Este ángel no actúa por voluntad propia, sino por orden directa del Creador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8, nos encontramos con una visión quizás más apocalíptica y simbólica, la del jinete del caballo amarillo o pálido, llamado Muerte, con el Hades siguiéndole de cerca. Se le concede poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este texto alude a un juicio global, subrayando una vez más cómo la muerte, en sus distintas formas, se usa para cumplir los juicios divinos. Es importante recordar que, aunque el tema del ángel de la muerte puede parecer macabro o aterrador, su aparición y sus acciones deben entenderse dentro del contexto de la soberanía absoluta de Dios sobre vida y muerte. La Biblia nos enseña,
como en el libro de Job la 1:21, que el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No es el ángel quien decide, sino Dios en su infinita sabiduría y justicia. En cada uno de estos relatos, se nos brinda una visión no solo del poder de Dios sobre la vida y la muerte, sino también de la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la fe. El ángel de la muerte, en su misterio y temible presencia, nos muestra el balance perfecto de la justicia divina, y nos llama a una reflexión profunda sobre nuestras propias vidas, nuestras acciones y nuestra relación con el Creador. Así como el pastor guía a su rebaño, nosotros debemos caminar en la fe y justicia clamando siempre la piedad y misericordia del Señor, con el entendimiento de que los caminos divinos son imperscrutables, y que en todo momento debemos estar preparados para rendir cuenta de nuestras acciones y decisiones en esta vida terrena. Como nos recuerda el Salmo 23 2.4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos pasajes sobre el ángel de la muerte no son simplemente relatos de advertencia o terror, sino signos profundos de la presencia y poder divino en nuestras vidas, señalando que en el plan de Dios, incluso lo incomprensible se mueve con propósito y justicia. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos el relato del gigante Goliat. Goliat era un campeón del ejército filisteo, originario de Gat, y su presencia en el campo de batalla desafiaba no solo a los ejércitos de Israel, sino también la fe del pueblo de Dios. La Escritura nos dice que Goliat medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros de altura, una figura imponente que infundía temor y desánimo. Su armadura era igual de impresionante, llevaba un casco de bronce, una cota de malla que pesaba 5.000 siclos de bronce, y grebas de bronce en sus piernas. Su lanza era tan pesada que solo la punta pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él, enfatizando aún más su disposición militar y su capacidad para sembrar terror. Este gigante no es solo un personaje físico formidable, sino también simbólico. Representa los desafíos más colosales y los miedos más profundos que enfrentamos en nuestra vida. Su arrogancia y blasfemia son una ofensa directa a Dios y a su pueblo, pues constantemente desafía a los israelitas con la declaración, ¿no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos sus siervos, pero si yo puedo más que él y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Su desafío permaneció durante 40 días, una prueba de fe y perseverancia para el pueblo de Israel. El origen y la estatura de Goliat han llevado a muchas interpretaciones. Algunos estudiosos consideran que Goliat podría haber sido un descendiente de los Nefilim, los hombres de renombre mencionados en Génesis 6:4, dando así un aire místico y casi sobrenatural a su persona. Otros creen que su estatura y fortaleza podían ser algo más prosaico, producto de una condición genética que generaba un crecimiento inusual. Sea cual sea la verdad, Goliat, en su esencia, es un enigma que nos invita a buscar la soledad de lo humano y lo divino en nuestras luchas cotidianas. Entonces surge David, un joven pastor, el menor de los hijos de Isaí, quien había sido ungido secretamente por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, aunque en ese momento aún estaba al servicio del rey Saúl como músico y escudero. La valentía de David no surge de su fuerza física ni de su entrenamiento militar, sino de su fe inquebrantable en Dios. Cuando admite enfrentarse a Goliat, su confianza no está en el equipo militar, sino en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La confrontación entre David y Goliat es más que un simple combate físico, es una batalla espiritual. David se apropia de 5 piedras lisas y, con una honda en su mano, enfrenta al gigante. La maniobra es rápida y letal. La piedra lanzada por David se incrusta en la frente de Goliat, derribándolo y permitiendo que David lo decapite con su propia espada. Este evento no solo subraya la importancia de la fe sobre la fuerza bruta, sino también el poder de la divina providencia, y la justicia de Dios en los momentos más críticos. En este relato, Goliat representa las pruebas titánicas, la fuerza opresiva del mal y las incertidumbres que desafían nuestra fe, mientras que David nos revela que, con fe genuina y una confianza absoluta en Dios, incluso el desafío más imponente puede ser vencido. Goliat es el reflejo de nuestros miedos y adversidades, y David es el icono de la fe y el coraje que nos permite superarlos.
Así, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros tome a corazón este relato, y afronte a sus propios Goliaths con el mismo ardor y confianza que David mostró, sabiendo que, con Dios de nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande y ninguna dificultad puede aplastar la resolución de un corazón que realmente depende de nuestro Señor. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los misterios más notables y profundos que se nos presenta en las Escrituras, la aparición del ángel del Señor. Este ser celestial, cuya presencia y mensaje han marcado momentos cruciales en la historia sagrada, nos ofrece un vislumbre de la intervención divina en los asuntos humanos. Permitidme guiaros a través de los textos que nos revelan su misteriosa y poderosa manifestación. Desde los primeros libros de la Biblia, el ángel del Señor aparece como un mensajero divino que trae la palabra de Dios a los hombres y mujeres escogidos. En Génesis 16 2.7-12, encontramos a Agar, la sierva de Sarai, quien huye al desierto. Allí, junto a una fuente de agua, el ángel del Señor se le aparece y le dice, «Vuelve a tu señora y sométete a ella». Le hace una promesa, «Multiplicaré tanto tus descendientes que no se podrán contar». Este encuentro no solo consuela a Agar en su aflicción, sino que también establece un futuro para su hijo, Ismael. Años más tarde, en Génesis 22, vemos al ángel del Señor intervenir en uno de los momentos más dramáticos de la vida de Abraham. Dios le ha ordenado sacrificar a su hijo Isaac en la tierra de Moría. Cuando Abraham extiende la mano para tomar el cuchillo y sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llama desde el cielo y le dice, «Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, ya que no me negaste a tu hijo, tu único». Aquí, el ángel no solo detiene la mano de Abraham, sino que también reafirma la promesa de Dios a través de su fidelidad y obediencia. El libro de Éxodo también nos muestra la presencia del ángel del Señor en la historia de Moisés. En Éxodo 3, mientras Moisés pastorea las ovejas de su suegro Jetro en Horeb, el monte de Dios, se le aparece el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse para ver esta maravilla, una voz divina le llama desde la zarza, «Moisés, Moisés». Y le dice, «No te acerques, quita tus sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Este encuentro marca el comienzo de la misión de Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiado constantemente por la presencia de Dios. Otra intervención significativa se encuentra en el libro de Jueces. En Jueces 6, el ángel del Señor se aparece a Gedeón bajo una encina en Ofra. Gedeón está escondido, trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel le dice, «El Señor está contigo, hombre valeroso». Gedeón expresa sus dudas y cuestiona al ángel, pero recibe la promesa de que Dios lo usará para salvar a Israel. Gedeón pide señales y el ángel las proporciona, confirmando su misión divina y fortaleciendo su fe para liderar al pueblo. Pero, ¿quién es verdaderamente el ángel del Señor? Las Escrituras nos dan pistas sobre su identidad. En algunas ocasiones, el ángel del Señor habla en primera persona como Dios mismo, lo que lleva a algunos estudiosos a afirmar que estas apariciones podrían ser teofanías, manifestaciones preencarnadas de Cristo. En Zacarías 3, el ángel del Señor intercede como un sumo sacerdote, defendiendo a Josué ante las acusaciones de Satanás. Dice, «El Señor te reprenda, Satanás». Esta función intercesora nos da una idea del papel mediador de Cristo. Así, el ángel del Señor no es simplemente un mensajero, sino una manifestación directa de la presencia y la voluntad de Dios. Su aparición a través de la historia sagrada nos recuerda que Dios está siempre cerca de nosotros, guiando nuestros pasos y manteniendo sus promesas. Él se manifiesta en nuestros momentos de necesidad, en nuestros temores y en nuestras dudas, revelando su amor y su propósito. Que la reflexión sobre el ángel del Señor fortalezca nuestra fe, y nos inspire a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas cotidianas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, al sumergirnos en la palabra de Dios, encontramos numerosas menciones a seres y eventos que nos llenan de asombro y reflexión. Unos de estos seres son los Nefelim, mencionados en el libro de Génesis, cuyo misterio y grandeza siguen resonando a lo largo de las edades. El Génesis nos dice en su capítulo 6, versículos 1 al 4, «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había Nefelim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos versículos nos revelan que los Nefelim eran seres extraordinarios, una mezcla de lo divino y lo humano, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En este contexto, los hijos de Dios son generalmente interpretados como ángeles caídos que, al tomar esposas humanas, rompieron la barrera entre lo celestial y lo terrenal, produciendo una raza de gigantes, hombres de gran talla y fuerza, y renombre. El término Nefelim proviene del hebreo nafal, que significa caer, lo que sugiere que estos seres eran caídos en algún sentido, ya sea como guerreros poderosos o como seres que descendieron del cielo. La conexión de los Nefelim con la corrupción de la humanidad es significativa. En medio de estos tiempos de decadencia moral y espiritual, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El papel de los Nefelim en la narrativa del diluvio es esencial. No solo representan la unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal, sino también la magnitud de la decadencia que llevó a Dios a decidir purificar la tierra a través del diluvio. Estas figuras de valientes y hombres de renombre no deben ser tomadas a la ligera. Nos invitan a reflexionar sobre el orgullo, y el poder desmedido que puede corromper incluso lo que es elevado y glorioso. Más adelante, en el libro de Números, encontramos otra mención de estos seres misteriosos cuando los espías enviados a Canaán regresan con temor en sus corazones, diciendo, allí vimos también gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta referencia nos muestra que, incluso después del diluvio, la memoria y el temor de los Nefelim persistieron en las generaciones futuras. Los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, eran vistos como una amenaza en la tierra prometida, símbolo del desafío que los israelitas enfrentarían en su camino hacia la promesa de Dios. Estos relatos nos llevan a contemplar la magnitud de los designios divinos, y la complejidad de la creación de Dios. Los Nefelim, con su estatura formidable y su misterioso origen, nos recuerdan que el mundo está lleno de maravillas y misterios más allá de nuestra comprensión. Al mismo tiempo, nos llaman a una vida de humildad y obediencia, reconociendo la autoridad suprema de Dios sobre toda la creación. Que al meditar sobre los Nefelim, tengamos presente la grandeza de nuestro Creador, y nos inspiremos a vivir con fe y humildad, alejándonos del orgullo y la corrupción, y buscando siempre los caminos rectos ante el Señor. Que su palabra nos guíe y fortalezca en nuestro caminar diario, siendo siempre conscientes del amor y la justicia de nuestro Dios. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, al adentrarnos en el sagrado texto del profeta Ezequiel, hallamos una visión extraordinariamente reveladora de los querubines. El relato de Ezequiel es uno de los más vívidos y detallados en toda la Escritura, mostrando una conexión profunda entre la presencia de Dios y sus seres celestiales en una escena de asombrosa majestuosidad. Cuando leemos en Ezequiel capítulo 1, encontramos al profeta exiliado junto al río Quebar. De repente, los cielos se abren y Ezequiel tiene visiones de Dios. El quinto día del mes, vino a mí la palabra del Señor, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí estuvo sobre él la mano del Señor. Imaginemos al profeta en esta mar de incertidumbre, cuando de pronto los cielos se despliegan ante él, revelando la gloria inimaginable del Altísimo. La primera visión que se presenta ante Ezequiel es sobre los querubines, criaturas celestiales que son un reflejo directo de la gloria y majestad de Dios. Ezequiel lo describe así, y miré, y he aquí, venía del norte un viento de tempestad, una gran nube con un fuego envolvente, y un resplandor alrededor de ella, y en su centro algo semejante a metal refulgente que sale del medio del fuego. Del medio de ella surgía la figura de 4 seres vivientes. Aquí, no debemos perder de vista la importancia del viento y el fuego, símbolos del poder y la santidad de Dios que anuncian la aparición de estos seres vivientes. Estos querubines no son meros ángeles corrientes, sino entidades de una magnificencia indescriptible, y esta era su apariencia, tenían forma humana, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Reflexionemos sobre esta imagen, no nos habla solo de un diseño extraño, sino de la complejidad y multiformidad de las obras de Dios. Cada uno de estos seres tenía 4 caras,
la de un hombre, la de un león, la de un buey y la de un águila, Ezequiel 1:10, representando respectivamente la inteligencia, la majestad, la fuerza y la velocidad, cualidades todas ellas que emanan de la esencia divina. Las alas de estos querubines también tienen un significado profundo. Con 2 alas cubrían sus cuerpos y con 2 volaban, lo cual no solo habla de su movilidad, sino del respeto reverente con el que se presentan ante el trono de Dios. Su apariencia resplandeciente impregnada de fuego y brillo nos invita a contemplar cómo la santidad y la pureza de Dios se reflejan en estos seres. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era como de carbones de fuego encendidos, como la apariencia de antorchas que se movían entre los seres vivientes. Pero hermanos, esta visión va más allá de describir seres celestiales. Los querubines van acompañados por unas ruedas llamadas ofanim, que son igualmente gloriosas, tan alto era que infundía temor, y las llantas de los 4 estaban llenas de ojos alrededor. Las ruedas llenas de ojos simbolizan la omnisciencia de Dios, Él ve y conoce todo. Además, la movilidad de las ruedas junto con los querubines indica que donde quiera que vaya el Espíritu, allá van ellos. Ezequiel 1:19-21, reflejando la perfecta obediencia y sincronía entre el Espíritu Divino y sus mensajeros. Prosiguiendo a Ezequiel capítulo 10, una visión similar de los querubines es revelada. En este pasaje, ellos desempeñan un papel en la purificación del templo, y habló al hombre vestido de lino, y dijo, entra en medio de las ruedas que están debajo del querubín, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Nos muestra cómo la justicia y la santidad de Dios requieren un juicio que purifica, un fuego que limpia lo impuro. Queridos hermanos y hermanas, al meditar en estos pasajes, debemos ser movidos a humildad y temor reverente ante la majestuosidad de nuestro Creador. Los querubines con sus múltiples caras y alas, sus cuerpos resplandecientes y las ruedas llenas de ojos, son recordatorios constantes de la grandeza insondable y la omnipresencia de Dios. Nos invitan a rendirnos completamente a su voluntad, a ser como esas ruedas y esos seres vivientes que se mueven en perfecta obediencia a cada susurro del Espíritu. Así, tomemos esta visión del profeta Ezequiel como una inspiración para mantener una reverencia profunda, una obediencia plena y un amor inagotable por nuestro Dios, quien en su infinita sabiduría y poder, ha dispuesto todo para su gloria. Que esta escena celestial nos guíe siempre en nuestro caminar espiritual, recordándonos la grandeza y belleza de aquel a quien servimos. Era en el Apocalipsis de San Juan, cuando la visión celestial abrió sus brazos reveladores para mostrar el trono de Dios. Y en torno a este trono glorioso, dispuesto en un círculo de majestad y magnificencia, nos encontramos con los 4 seres vivientes, cuya descripción y simbolismo han intrigado a los fieles a lo largo de los siglos. Estos seres vivientes son descritos en Apocalipsis 4:2.68 de la siguiente manera, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente, semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Hermanos, permitidme que os conduzca por el sendero de la revelación y la reflexión sobre estos 4 seres vivientes, cuyas figuras y funciones en el reino celestial nos ofrecen elocuentes lecciones de fe y devoción. El primer ser tiene la apariencia de un león. Recordemos, amados fieles, que el león es símbolo de realeza y valentía, atributos que no solo representan al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos llaman a la valentía y al coraje en nuestra vida espiritual. El león nos recuerda que hemos sido llamados a ser firmes como la roca, y valientes en la defensa de nuestra fe. En la carta de San Pedro, 5:2.8, se nos advierte, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así, el león celestial no solo representa poder y soberanía, sino que también actúa como un recordatorio de nuestra lucha constante contra las fuerzas del mal. El segundo ser se asemeja a un becerro o a un toro. Este animal, símbolo del sacrificio y del servicio, nos lleva a considerar el sacrificio último de Jesús en la cruz, y su invitación constante a servir a los demás. El becerro nos llama al sacrificio propio y al servicio humilde. Como se nos dice en Romanos 12:2.1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
En el espejo del becerro celestial, podemos ver reflejada nuestra misión de ofrecer nuestras vidas, no solo en sacrificio, sino en servicio constante y desinteresado. El tercer ser posee un rostro como de hombre, recordándonos la humanidad renovada y redimida por la gracia divina. Hermano mío, este rostro humano nos habla de la encarnación, del misterio profundo de Dios hecho hombre en la figura de Jesucristo. En 1 Timoteo 2:2.5 se nos dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este rostro humano entre los seres celestiales nos invita a reflejar en nuestras vidas la humanidad santificada, y a vivir en la dignidad que nos confiere ser hijos de Dios. El cuarto ser es semejante a un águila volando, un símbolo de visión, altura y trascendencia espiritual. Evoca la capacidad de elevarse por encima de la mundanidad y de tener una perspectiva eterna. En Isaías 42.31 se nos promete, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. El águila nos motiva a mantener altas nuestras aspiraciones espirituales, a buscar siempre la altura y la profundidad de nuestra relación con Dios, a no quedar atrapados en las preocupaciones mundanas. Los cuatro seres vivientes, además de estos significados individuales, nos ofrecen un modelo de alabanza constante y adoración perpetua hacia Dios. En Apocalipsis 4:2.8 se dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Observad, hermanos, cómo estos seres no cesan en su alabanza, recordándonos que nuestra vida también debe ser una constante ofrenda de alabanza hacia nuestro Creador. Como se nos encomienda en Salmos 29:2.2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. A través del símbolo del león, somos llamados a la valentía y a la realeza espiritual. Mediante el becerro, se nos invita al sacrificio y al servicio humildes. Por el rostro humano, se nos recuerda la dignidad de nuestra humanidad redimida. Y por el águila, se nos exhorta a buscar siempre la altura y la perspectiva eternas. Estos seres vivientes que rodean el trono divino nos envuelven en un misterio que invita a una vida de constante alabanza, servicio, y búsqueda de santidad en la presencia del Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, hoy nos congregamos para contemplar la terrorífica y, no obstante, profunda y reveladora figura del dragón del Apocalipsis, tal como lo describe el libro del Apocalipsis de San Juan. En el capítulo 12, versículo 3, se nos presenta este portentoso símbolo, entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, diademas. Este dragón escarlata, teñido de un rojo vivísimo como la sangre, emerge como una potente alegoría de la maldad, el caos y la adversidad que se abaten sobre la creación divina. Imaginen, queridos hermanos, la vastedad del cielo rasgado por la presencia de este ser cuyas 7 cabezas simbolizan la plenitud del conocimiento maligno, queriendo imitar y pervertir la omnisciencia de Dios. Y veamos aún más allá, en sus 10 cuernos, símbolo del poder absoluto y desbocado, que se levantan amenazantes contra cualquier orden divino. Las diademas sobre cada cabeza indican su autoproclamada soberanía, contradictoria y opuesta a la realeza de Cristo. Con cada detalle, el dragón del Apocalipsis no solo trata de intimidar, sino que busca corromper y destruir la obra divina, reflejando la lucha eterna entre el bien y el mal. Y al reflexionar sobre el origen de este dragón, no podemos pasar por alto lo que nos revela el Apocalipsis 12:2.9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí encontramos la verdad detrás de la imagen, este dragón es la representación misma de Satanás, el adversario, el tentador, aquel que desde el principio de los tiempos ha buscado desviar a los hijos de Dios de la recta senda. Hermanos, cuando San Juan nos relata cómo el dragón arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, Apocalipsis 12:4, se nos muestra la magnitud de su influencia y su capacidad de destrucción. Las estrellas, frecuentemente símbolo de ángeles, representan a aquellos que sucumbieron a su seducción, y se unieron a su rebelión contra el Todopoderoso. Es una advertencia solemne para nosotros, el mal posee una atracción que puede alcanzar incluso a los seres más cercanos a la divinidad. No obstante, el poder del dragón no reina supremo e incuestionado por siempre.
El mismo capítulo nos narra la gloriosa batalla celestial, cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. San Miguel Arcángel, el príncipe de las huestes celestiales, se erige como figura de la justicia y la fidelidad, redimiendo a los cielos de la presencia corruptiva del dragón. Esta victoria es la promesa eterna de que, aunque el mal pueda causar desastres y pérdidas, no tendrá la victoria final. Al considerar al dragón del Apocalipsis, recordemos también su intento de devorar al hijo de la mujer, la cual estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Este hijo, que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones, es símbolo de Cristo y su inevitable triunfo sobre las fuerzas del mal. Aunque el dragón espera devorar a este hijo, la historia nos revela que Dios lo arrebata y lo lleva hasta su trono. Es una reafirmación de la soberanía de Cristo, y de la seguridad de nuestra salvación en Él. Finalmente, hermanos, contemplemos el destino final del dragón, sellado en Apocalipsis 22.2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este acto de encarcelamiento simboliza la segura derrota del mal y la vindicación de la justicia divina. Aunque las palabras de la Escritura estén envueltas en el misterio y la profecía, expresan la verdad última de nuestro credo, que el amor de Dios triunfa sobre toda maldad y que, a través de Cristo, participamos de esa victoria eterna. Así que, hermanos y hermanas, contemplemos al dragón del Apocalipsis no como una imagen de terror perpetuo, sino como una representación de las pruebas y tentaciones que debemos superar. En la lucha contra este y cualquier mal, recordemos la fidelidad y la promesa de aquellos que vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos. Mantengamos firme nuestra fe, y, como San Miguel y sus ángeles, luchemos con valentía, confiando en la redención y en la victoria final que nos ha sido prometida. Amén. Escriba un amplio texto de conclusión que resuma y reflexione sobre los 10 seres más misteriosos en la Biblia, cerrando el video con pensamientos finales y posibles implicaciones en la fe y el estudio bíblico para los espectadores. No introduzca nuevos temas y concluya adecuadamente. Hermanas y hermanos en la fe, a lo largo de nuestro viaje a través de los textos sagrados, hemos explorado la presencia de varios seres misteriosos que aparecen en las Escrituras. Desde los enigmáticos Nefelim que caminaron por la tierra en los días de Noé, hasta los poderosos serafines que cantan la gloria del Señor en la visión de Isaías, cada uno de estos seres nos invita a una profunda reflexión, y a un sincero cuestionamiento sobre la creación divina y el propósito último del cosmos. Recordemos cómo los serafines, aquellos seres de 6 alas que vemos en Isaías 6.2.3, se sitúan en la presencia de Dios, cubriéndose delante de su majestad y exclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Este cuadro nos ofrece una poderosa imagen de adoración y reverencia. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia relación con el Creador y nuestra actitud en su presencia? También consideramos a los querubines, guardianes del árbol de la vida en el jardín del Edén, Génesis 3:24, cuyo rol de protectores de lo sagrado simboliza el acceso restringido a la santidad perdida mediante el pecado. Esta imagen nos llama a una reflexión sobre la pureza y el arrepentimiento necesario para acercarnos al Altísimo. La figura del ángel del Señor, que aparece en diversas historias bíblicas, nos vuelve la mente a la misteriosa naturaleza de estos mensajeros divinos, visibles en momentos críticos de la historia de Israel, como cuando un ángel impide a Abraham sacrificar a Isaac. Aquí vemos la intervención divina directa en momentos de prueba y fe, recordándonos que, en nuestras pruebas personales, no estamos solos. Los Nefelim y sus orígenes en Génesis 6.2.4 alimentan muchas preguntas y teorías. Identificados como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, estos gigantes pueden simbolizar la unión profana de los seres celestiales con los humanos, reflejando un desorden cósmico que precedió al diluvio. Este relato nos interpela sobre las fronteras entre lo humano y lo divino y los límites que Dios establece. Asimismo, los poderosos ángeles que lucharon en el cielo en el libro de Apocalipsis nos muestran la realidad de un conflicto espiritual que trasciende la historia humana. Aquí se nos describe la guerra entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, Satanás, y su hueste. Este conflicto es una imagen del combate entre el bien y el mal, una lucha que también se libra en los corazones humanos. La figura enigmática de Melquisedec, rey y sacerdote a la vez, que encontramos en Génesis 14 y que vuelve a aparecer en Hebreos 7, prefigura la venida de Cristo y su eterno sacerdocio. Su encuentro con Abraham,
donde Él bendice al patriarca y recibe el diezmo, nos recuerda la superioridad del sacerdocio celestial que es inmortal y perfecto. Reflexionamos también sobre los maridos celestiales, visiones o seres que la experiencia profética de Ezequiel presenta en su inauguradora visión. Estos seres, con 4 caras y llenos de ojos, acompañados por ruedas igualmente llenas de ojos, constituyen una imagen de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que todo lo ve y todo lo entiende. En un mundo donde frecuentemente sentimos que no hay justicia ni orden, esta visión nos ofrece consuelo y la certeza de que nada escapa al juicio divino. Los misteriosos Leviatán y Behemoth, criaturas titánicas mencionadas en Job 40 y 41, simbolizan la vastedad y la impredecibilidad de la creación divina. Estas bestias, que emergen de las profundidades marinas y de la tierra, desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la soberanía de Dios sobre todo lo creado, exclamando con el salmista: «Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, a rebosar está la tierra de tus criaturas». Queridos fieles, al considerar estos seres misteriosos, no solo estamos descifrando las ricas y profundas narrativas bíblicas, sino que también estamos invitados a profundizar nuestra propia fe. Nos recuerdan la vastedad del plan divino, el misterio que envuelve la creación, y la continua presencia e intervención de lo sagrado en nuestras vidas. Nos llaman a tener una fe viva, una fe que abrace el misterio, y busque siempre una relación más íntima con el Creador. En conclusión, estos seres más misteriosos de la Biblia nos llevan a un viaje de asombro y reverencia. Ellos nos instan a admitir nuestro limitado entendimiento y a reconocer la grandeza y la majestad de Dios, ya que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Que estos estudios nos inspire a seguir buscando con humildad, a fortalecer nuestra relación con Dios y a vivir con una profunda fe, confiando en que Él, en su infinita sabiduría y amor, guía nuestros pasos. Amén.